instalación y hola mundo. Hola, soy Edwin Saúl y te doy la bienvenida a esta nueva serie denominada el lenguaje Python. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación desarrollado originalmente en 1991 por Guido van Rossum. Este es un lenguaje de alto nivel, interpretado y multiparadigma. Asimismo, está disponible para múltiples plataformas. Posee una amplia y activa comunidad y posee un amplio catálogo de paquetes instalables, con los cuales podremos hacer un gran número de tareas, tales como desarrollo web, ciencia de datos, cómputo científico, desarrollo de aplicativos, scripting, etcétera, etcétera. ¿Qué significa ser de alto nivel? Cuando nosotros hablemos del lenguaje de alto, medio y bajo nivel, esto dependerá de las abstracciones que realicemos y cómo las utilizaremos a función de nivel de máquina. En lenguajes de bajo nivel como ensamblador, solo utilizaremos instrucciones a este nivel. En cambio, en instrucciones a medio nivel utilizaremos abstracciones sencillas, tomando siempre en cuenta instrucciones a nivel de máquina. Entre estas abstracciones sencillas serán cadenas de texto, colecciones y valores numéricos. En cambio, en lenguajes de alto nivel como Python, utilizaremos solamente las abstracciones para poder implementar nuestros algoritmos, es decir, tomaremos en cuenta números, cadenas de texto, colecciones y objetos personalizados. ¿Qué significa ser un lenguaje interpretado? Cuando nosotros hablemos de lenguajes compilados e interpretados, veremos el siguiente flujo. Los lenguajes compilados pasan a través de un compilador, el cual producirá un archivo ejecutable, que podrá ser ejecutado por el sistema operativo, mientras que los lenguajes interpretados serán ejecutados directamente con el intérprete, produciendo la ejecución del algoritmo. Existen algunos lenguajes intermedios, los cuales son llamados lenguajes semi-interpretados, como por ejemplo Java. Si bien luego veremos de que el intérprete Python suele compilar algunas secciones del código que ingresemos, sería incorrecto decir que es un lenguaje semi-interpretado, puesto que estos binarios ejecutables son pensados más para disminuir la carga de procesamiento del intérprete y no tanto como para distribuir código. ¿Qué significa ser multiparadigma? Un paradigma de programación es una forma de abstraer los algoritmos al ser implementados en una tecnología. Escuetamente podría decirse que es un estilo de pensar al momento de que nosotros planteemos nuestra solución. Python está orientado a la programación orientada a objetos, es decir, que dentro de Python todos los elementos serán objetos, es decir, entes que podrán operar o interactuar entre sí. Python es muy flexible en la manera en la que podemos hacer interactuar estos objetos, por lo que podremos fácilmente implementar todos nuestros paradigmas mediante diferentes enfoques, tales como funcional, reactivo, orientado a eventos, orientado a objetos, etc. Cuando nosotros hablemos de las ventajas de Python, podremos resaltar lo siguiente. Es un lenguaje muy sencillo de aprender. Está presente como interfaz de varios programas, como por ejemplo Blender, ParaView, QGIS, etc. Así como también tenemos muchas API o Application Programming Interface o interfaces de programación disponibles para este lenguaje, lo que nos permitirá interactuar con otras tecnologías, por ejemplo la Google Maps API, Autodesk Forge API, CSI API, etc. Así como también tendremos muchos módulos listos para poder ser incluidos en nuestros proyectos, y nos proporciona una comunidad muy activa, donde podemos encontrar muchos ejemplos de código y documentación. No obstante, es necesario indicar algunas desventajas de Python. Python no es un lenguaje especialmente veloz, especialmente si lo comparamos con algunos lenguajes compilados, por lo que no es recomendable en aplicaciones donde se requiera un rendimiento crítico. Muchos de los paquetes de Python no suelen ser actualizados continuamente, lo que puede producir errores de compatibilidad al utilizar diferentes versiones de software. La documentación de cada paquete, al ser hecho por la comunidad, no suele estar estandarizada, y algunos paquetes incluso carecen de documentación. Para los usuarios novatos puede abrumar la enorme cantidad de variedades y de paquetes disponibles para este lenguaje. Y en caso de no tener cuidado, al momento de revisar la documentación o los paquetes, puede ser muy sencillo hacer software poco optimizado. El primer ejemplo que veremos será un Hola Mundo escrito en Python. En este caso tendremos las siguientes líneas de código. Tendremos dos líneas de comentario, las cuales empezarán con el carácter de numeral. Y tendremos una sentencia que dirá print Hola Mundo. Para ejecutar estas instrucciones necesitaremos de un intérprete. ¿Dónde podemos encontrar intérpretes Python?
El intérprete Python es de código abierto, y eso ha permitido que diferentes desarrolladores lo incorporen en sus programas, o que puedan crear sus propias distribuciones personalizadas. Podemos encontrar Python en diferentes tecnologías, como por ejemplo Google Colab, los Jupyter Notebooks, el intérprete Anaconda, los intérpretes de comandos de Blender, de QGIS, etc. En esta serie utilizaremos el intérprete oficial de Python. A continuación veremos algunas implementaciones del intérprete de Python. La primera será la plataforma Colab de Google. Esta plataforma nos proporciona diferentes notebooks, es decir, algunos cuadernos donde podemos colocar nuestras anotaciones y el código Python que deseemos ejecutar. Si bien esta plataforma nos proporciona una amplia potencia de cómputo, no es recomendable para las personas que empiezan a aprender, puesto que esta está pensada en personas que ya tengan conocimiento de este lenguaje. En este caso, dibujaremos un print hola mundo y comenzaremos a ejecutar, obteniendo así la respuesta. En este segundo ejemplo voy a utilizar la etiqueta de scripting dentro de Blender. Blender es una aplicación 3D que nos permite hacer diferentes modelados, pero también incorpora una consola Python, donde en este caso podré colocar print hola mundo y obtener la respuesta esperada. Podremos también encontrar Python en diferentes programas, como por ejemplo QGIS, que es un programa de procesamiento GIS o de información georreferenciada. Tendremos nuestro código, lo ejecutaremos y obtendremos nuestra respuesta, así como también el intérprete oficial de Python, el cual al ser instalado en el sistema puede ser ejecutado con el comando python OPI. En este caso, al ingresar la instrucción print hola mundo, obtendremos la respuesta esperada. Como pudimos ver, Python está disponible en múltiples entornos. Ahora, ¿qué necesitaremos para comenzar a desarrollar en Python? Necesitaremos principalmente dos elementos. El primero es un intérprete de Python, es decir, un programa que ejecutará el código. En este caso, utilizaremos el intérprete oficial, el cual estará disponible en el enlace python.org. Así también necesitaremos un editor de código. Este podrá ser a preferencia del usuario y podrá ser aquel que más le sirva. Realmente los archivos de Python son solamente archivos de texto, por lo cual cualquier editor, incluso el bloc de notas, puede sernos útil. Pero existen muchos editores, tales como Visual Studio Code, Atom, Sublime Text y Vim. Pero, en caso de que instalemos el intérprete oficial de Python para Windows, el instalador nos vendrá conmigo un IDE llamado idle, que será un editor de Python minimalista y listo para ser usado. Para poder instalar Python en nuestro dispositivo, entraremos al enlace python.org. Entraremos al apartado Downloads y escogeremos nuestro sistema operativo. En este caso tengo la descarga lista para el sistema Windows, que para la fecha de grabado de este video es la versión de Python 3.13.2. Una vez descargado, ejecutaré el instalador. En este caso añadiré Python al pad, es decir, que podrá ser ejecutado a través de la consola de comandos. Procederé con la instalación y esperaré a que el proceso se complete. Al concluirse con la instalación podremos ejecutar Python y en este caso tener la última versión, que es la versión 3.13.2. En esta podemos indicar las instrucciones como print hola mundo. También al momento de instalar, se instalará el programa idle, el cual es un editor minimalista de código Python. En este caso vemos de que tendremos diferentes opciones, como por ejemplo configurar el idle, establecer diferentes colores, fuentes, pero en este caso solo cambiaremos el tamaño de fuente a 25, por ejemplo. Maximizaremos y en este caso iremos a New File. Crearemos un nuevo archivo especificando un comentario. Esto es un comentario.
y ejecutar la sentencia print hola mundo. Guardaremos el archivo en File, Save As, guardar como, y lo haremos directamente en el escritorio, llamando como holamundo.py y guardaremos esta instrucción. Podemos ir al menú Run y correr el módulo y obtener la respuesta del programa que hemos estado editando. No obstante, vemos de que hemos creado un archivo holamundo.py, el cual, al ser abierto, producirá una ejecución tan rápida que no nos dejará ver lo que hemos programado. Pero si regresamos al editor y añadimos la sentencia input y guardamos, estaremos diciendo que imprimiremos holamundo y luego esperaremos una instrucción de teclado. Volveremos a ejecutar holamundo.py y obtendremos la ejecución. Y así será nuestro primer programa en Python. No obstante, visto lo anterior, es necesario hacer unas recomendaciones y anotaciones antes de continuar con las siguientes secciones. Primero, en esta serie revisaremos Python en su versión 3. Segundo, les recomiendo revisar la documentación oficial de Python, que si bien se encuentra en inglés, documenta bien todas las características de este lenguaje. Personalmente les recomiendo el libro Python para Todos de Raúl González Duque. Si bien este libro fue escrito para Python versión 2.7, explica bien varios conceptos sobre este lenguaje. Les recomiendo la práctica constante, puesto que esa es la única manera de conocer y dominar un lenguaje. Así como también les recomiendo aprender a usar la terminal de comandos, puesto que esto les será de mucha ayuda para poder desarrollar código y trabajar con diferentes tipos de programas. Y una vez así, conociendo las principales características del lenguaje Python, viendo dónde podemos ejecutarlo, la manera de instalarlo en nuestra computadora y escribiendo nuestro primer ejemplo, hemos concluido con esta sección y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.